Muy buenos días. Agradezco al Centro de Estudios de Educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y en particular a la maestra Lesy Vargas, que es directora nacional de este centro, la invitación a compartir con ustedes algunas ideas y algunas cosas que estamos haciendo desde México en torno a la educación. En torno a la educación en general, transformaciones educativas y en particular en torno a este momento difícil que estamos viviendo en medio de una pandemia. He titulado mi participación Transformación de las políticas públicas para la mejora de la educación en México. Y me interesaba compartir con ustedes esta idea de qué ha hecho un nuevo gobierno, un gobierno del cambio, un gobierno que hace un poco más de un año fue votado por más de 30 millones de mexicanos y que llegó a gobernar bajo ciertos fundamentos. Fundamentos de este nuevo gobierno es en primer lugar la honradez y la honestidad y también el combate a la corrupción. Quiero plantear también que otro fundamento es no al gobierno rico con pueblo pobre. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. También la idea de construir una economía para el bienestar y una frase que seguramente ustedes han escuchado mucho, pero que ha sido realmente una línea de este gobierno, del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres. Y esto también se va complementando con esta frase de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Y democracia significa el poder del pueblo. ¿Qué con estas ideas en torno a la educación? ¿Qué es lo que podríamos nosotros plantear de estas ideas en torno de la educación? Pues podríamos nosotros decir que la educación es decisiva para definir la posibilidad de progreso que tiene una sociedad y también para alcanzar el bienestar de todos sus miembros. Un gobierno que busca, como ya lo hemos visto, reducir las desigualdades sociales y que tiene como premisa fundamental lograr el bienestar general de la población, tiene en el centro la educación, la equidad en educación y la excelencia en educación. En nuestro país, en el último siglo, grandes sectores de la población han tenido un acceso progresivo a los diferentes niveles educativos y que esto se ha visto en términos de cómo han venido creciendo las ofertas en la educación. Quiero plantear esta cuestión en esta lámina que ustedes pueden ver cómo ha venido constituyéndose como obligatoria en los distintos niveles educativos. Preescolar desde el 2004, la primaria en realidad desde 1887, de la época de Benito Juárez, aunque en 1993 hubo una ley específica que la reafirmó. En secundaria se hizo obligatoria en 1993, educación media superior muy recientemente se hizo un ciclo obligatorio y educación superior es apenas una idea y en la Ley General de Educación actualmente vigente de 2019 se plantea como educación obligatoria. Pero bueno, más allá de las obligatoriedades por ley, tenemos nosotros que pensar que la realidad educativa, las realidades educativas son variadas. No necesariamente porque esté en la ley quiere decir que toda esta educación es obligatoria y que asisten todos. Quisiera también plantear que vivimos o tenemos en México un sistema educativo grande. Somos 110 millones de habitantes, de los cuales en el sistema educativo hay 36
más de 36 millones, 36 millones 635 mil estudiantes. Y esos estudiantes se dividen mayoritariamente, asisten a la educación básica 25 millones y medio. Y la educación básica está integrada por educación preescolar, primaria y secundaria. Podríamos decir entonces que la educación básica es la educación del pueblo. De 36 millones que tiene el sistema educativo, 25 millones y medio están en educación básica y sobre todo en educación primaria. La educación media superior tiene menos estudiantes, un total de 5 millones 200 mil personas, que tiene, si bien es obligatoria, paulatinamente se ha venido fortaleciendo, pero también existe un grave problema, que es el problema de la deserción. Y en educación superior tenemos casi 4 millones de estudiantes. En ese sentido, podríamos hablar de una pirámide, un embudo, cuya base más alta, más grande, es la educación básica, sobre todo la educación primaria. Con todo esto, que esta educación se imparte en 265 mil escuelas y participan en este sistema educativo más de 2 millones de profesores, podríamos decir que es un sistema educativo muy grande. De cualquier manera, tenemos que decir que todavía es un sistema educativo que requiere muchísima atención, sobre todo en el acceso a la escuela. No todos los niños están matriculados y yo ya hablé también del problema de la deserción, sobre todo en educación media. También podríamos hablar de una educación inequitativa, de una educación que es distinta para los distintos sectores de la población, en el entendido de que la peor educación corresponde a grupos marginados y en ese sentido tenemos mucho que trabajar en México, no solamente para garantizar el acceso a una educación universal, sino para garantizar el acceso a una educación de calidad, una educación equitativa, una educación que realmente responda a las distintas condiciones sociales y culturales que tiene México, que es además un país diverso. Hay una política social que se está desarrollando actualmente. Esta política, como ya señalé, establece el compromiso de construir un país con bienestar a partir de la construcción de una modernidad, pero no de una modernidad como la que hemos venido viendo, sino una modernidad desde abajo, una modernidad que no excluya a nadie, una modernidad que garantice el derecho a la educación a partir del acceso de todos los grupos sociales a la educación. Hablamos entonces de la construcción de una nueva escuela mexicana. Una nueva escuela mexicana que ha sido definido en la presente administración y que tiene como ejes una educación universal, obligatoria, inclusiva, con equidad pública, gratuita y laica. Para lograr estas características se ha impulsado un acuerdo educativo nacional, el cual concibe a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario donde se reconoce a los educandos como sujetos de la educación, como sujetos con derechos. También otra parte importante es revalorizar al maestro. Revalorizar al maestro después de una política educativa que puso al maestro casi en la picota, un maestro que era el responsable de todos los males y que respondiendo a los dictados de políticas educativas internacionales, consideraba la necesidad de sustituir a este magisterio. Quiero decirles que en México el magisterio tiene una larga historia no solamente por defender la escuela pública,
sino también una larga historia por la formación que tiene, por el compromiso que ha tenido siempre con los sectores más desfavorecidos de la población. Podemos decir que el Magisterio de México pasó por momentos de mucha crítica, por momentos muy negros, que se vinieron construyendo en los gobiernos anteriores, y por esto una política educativa fundamental de este gobierno es el de revalorizar al maestro. No solamente revalorizar al maestro, sino considerarlo el profesionista que está construyendo la nueva educación. En ese sentido, este maestro es un eje fundamental para poder lograr una educación equitativa, una educación de excelencia para todos los niños y niñas, que considere la diversidad, una educación que promueve la participación de todos y de manera central la participación de pueblos y de comunidades indígenas. En este sentido, nace un organismo por ley. Hubo una modificación al artículo 3 constitucional. Se cambió este artículo, tuvo una modificación legal. Las cámaras de diputados y las cámaras de senadores intervinieron en la construcción de nuevas leyes, una nueva ley general para la educación, y una ley también del artículo 3 constitucional, que en México es el artículo que norma la educación. Y en este artículo, en esta modificación al artículo 3 constitucional, se creó, aparece la creación de un órgano para la mejora continua de la educación. Este órgano, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, de la cual yo soy presidenta, tiene algunas atribuciones. Las atribuciones de esta comisión, que le llamamos Mejor Edu, le llamaremos Mejor Edu para simplificar el nombre, tiene algunas atribuciones. Entre ellas nos corresponde realizar estudios, investigaciones especializadas, evaluaciones también del sistema educativo nacional, pero evaluaciones diagnósticas, entendiendo la evaluación como la posibilidad de tener información, pero una información que sirva para la transformación. Estas evaluaciones les hemos llamado diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. Nos corresponde también emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, con el apoyo al desarrollo profesional del magisterio. Es muy importante esta función que también nos fue otorgada, porque la formación profesional del magisterio en servicio es un ámbito muy poco trabajado. Ahora corresponde a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación emitir lineamientos desarrollados con el desarrollo del magisterio, con el desempeño escolar, también con los resultados del aprendizaje, la mejora de las escuelas y la organización y profesionalización de la gestión escolar. Podríamos decir que el campo de esta comisión, si lo decimos de manera muy sintética, el campo de esta comisión tiene que ver, por un lado, con el de realizar estudios especializados e investigaciones diagnósticas, el campo del magisterio en términos de su formación, y el campo de las escuelas, los maestros, las autoridades educativas de todo el país. Nosotros nos corresponde también generar y difundir información que pueda contribuir a la mejora continua del sistema educativo nacional. Este organismo que fue creado tiene como objeto coordinar algo que estamos construyendo, que es el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación son todos los actores educativos, desde el secretario de Educación hasta los maestros, las instituciones que participan en la educación, y
los procesos que se vienen desarrollando y que contribuyen a la mejora continua de la educación. Tenemos como principios los aprendizajes, el logro académico de los educandos, el reconocimiento a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social, y sobre todo lograr la integralidad del sistema educativo nacional, entre otros, porque es un sistema educativo nacional que, como ya narré, es un sistema educativo inmenso. Entonces, poder coordinar esfuerzos con este sistema educativo nacional es una tarea titánica, porque además la historia ha llevado a que sea un sistema nacional atomizado, donde cada nivel trabaja por su lado. La comisión tiene como objeto poder articular los trabajos distintos y los esfuerzos distintos que se desarrollan en todo este sistema educativo nacional. Quisiera señalar que tenemos algunos principios respecto de cómo estamos concibiendo la mejora continua de la educación. Por un lado, entendemos que la mejora continua es un proceso, en primer lugar. Las cosas no cambian porque están en la ley. Todos los que hemos investigado en educación sabemos muy bien que las transformaciones educativas, en general las transformaciones sociales, pero en particular las transformaciones educativas, entran muy lentamente. Las leyes pueden ser más rápidas que las transformaciones reales que se dan desde las escuelas y desde nuestras realidades sociales. Lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana es en realidad una superposición de prácticas anteriores con las nuevas prácticas o con las nuevas disposiciones. Para que entren las disposiciones a las prácticas de los sujetos y en este caso a las prácticas de los maestros, media un proceso por un lado de apropiación. La gente, los maestros, los alumnos, los padres deben de apropiarse de nuevas ideas, deben sentir las suyas también y además tienen que ser partícipes de esta transformación. Por eso entonces nosotros estamos comprendiendo a la mejora continua como un cambio educativo que se va dando a través de un proceso y no es ya un hecho. Tenemos como eje para la mejora continua, ya lo he señalado, lo vuelvo a repetir, considerar al maestro como un profesional, revalorizar su trabajo y entenderlo como un sujeto central en la posibilidad de mejora. También nos interesa reconocer que la educación y las escuelas tienen lógicas propias, que en la escuela funciona algo que todos los investigadores sabemos, que son las culturas escolares, que son distintas y variadas y que tienen que ver también con las historias de conformación de nuestras distintas escuelas, de tal manera que las lógicas que va siguiendo cada escuela son distintas también, aunque debe haber también normativas generales, pero estas normativas generales pasan por el tamiz de estas lógicas propias históricas que se han generado desde las mismas escuelas. Es decir, no es la misma cultura la de la escuela preescolar, nivel preescolar, que la de la primaria o que la de la secundaria o que la del bachillerato. Cada uno va teniendo culturas escolares distintas, pero además no todas las primarias son iguales. También depende del lugar donde están, la historia de construcción. Entonces, todas estas cosas es necesario reconocerlas y en ese sentido tenemos que reconocer la diversidad. Hay una diversidad generada por un lado por las historias, pero por otro lado también porque la educación se da en contextos socioculturales muy distintos. Los aprendizajes entonces son diferentes y lo que se hace, las prácticas educativas también son distintas. Tenemos que reconocer estas diversidades y obviar todas aquellas generalidades y homogeneidades en las cuales se vino moviendo el sistema educativo. Pienso, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas que se aplicaban a todos los niños por igual y que siempre tenían peores resultados los niños de las clases más desfavorecidas. Nosotros queremos reconocer esta diversidad y
que se va dando en distintos contextos socioculturales. Como parte de la mejora continua, nos parece importante garantizar el derecho a la educación, ya lo señalé, pero no está de más volverlo a mencionar, ver la educación como un derecho para las niñas, niños, jóvenes. Y contribuir que la escuela y que lo que hagamos pueda contribuir a la inclusión, a la equidad educativa y a impulsar la colaboración de distintos actores. Digamos, son como los principios de los cuales parte todas aquellas acciones que señalé nos corresponden a esta comisión. Esta comisión tiene como idea mejorar, pero no puede mejorar por sí misma. Hemos trazado un horizonte de la mejora continua de la educación. Un horizonte que nosotros le llamamos horizonte de mejora y que está anclado en dos pilares. El primero es concebir una educación al alcance de todas y todos. Y al concebir una educación al alcance de todas y todas, entendemos que todos los niños, niñas, jóvenes deben tener una opción educativa disponible, acorde a su edad y a su educación previa. Es decir, una educación a la cual puedan acceder. El asunto es que en México, como pues en muchos otros países, hay una gran desigualdad. Y los niños de los sectores más desfavorecidos no necesariamente tienen una opción educativa disponible, sino que tienen que ir muy lejos para llegar a ella. Para nosotros consideramos que la mejora tiene que ver con que la opción educativa esté disponible. Por otro lado, con que puedan los niños acceder a los diferentes grados, etapas o niveles de la educación obligatoria de forma ininterrumpida. En ese sentido, estamos hablando de, por un lado, la disponibilidad y por otro lado, la accesibilidad. En nuestro horizonte de mejora, pensamos en que está sentado en este pilar que es una educación al alcance de todos y todas, basado en la disponibilidad y en la accesibilidad. Accesibilidad entendida por aquella educación a la cual pueden entrar, pero no solamente entrar, sino también aprender y también permanecer. Es parte del compromiso. El otro gran pilar en el que se establece nuestro horizonte de mejora es el de una educación buena y con justicia social. Una educación buena y con justicia social quiere decir que la educación debe ser aceptable, es decir, que todos los niños y niñas participen de una experiencia con atributos comunes que son propios de una buena educación, independientemente de las desigualdades sociales y de las diferencias culturales que existan entre ellas. Y por otro, que sea equitativa y que sea diversa. Que participen entonces en una educación que se va adaptando a sus circunstancias y a su contexto particular. Que responda a las diferencias culturales que existan entre ellos y que contrarreste las desigualdades escolares que actualmente los distingan. Bien, tenemos algunos objetivos prioritarios dentro de la Mejor Edu, que voy a mencionar solamente 3. Uno es mejorar la coordinación entre autoridades educativas, en este México tan grande, tan diverso, tan disperso, y tenemos además 32 autoridades educativas estatales, más la Autoridad Educativa Federal. A Mejor Edu nos corresponde apoyar y mejorar la coordinación entre autoridades educativas. También mejorar la oferta de información relevante, mejorar la oferta de orientaciones técnico-pedagógicos. Nosotros estaremos construyendo orientaciones técnico-pedagógicas al lado de los maestros y al lado de las escuelas para que podamos contribuir a mejorar el aprendizaje y fortalecer la oferta de información y de orientaciones técnico-pedagógicas.
Todo esto son como los pilares y los planteamientos. En esto estábamos cuando la pandemia nos sorprendió. Yo quiero comentar con ustedes que la comisión inició sus funciones apenas en octubre del año pasado. La comisión surge en lugar de un instituto que era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que por su propia función creó algunas inconformidades entre los maestros, sobre todo en términos de una evaluación que se estaba haciendo y que los maestros consideraban una evaluación punitiva. El INE desaparece, surge la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y surge con un proyecto distinto y trabajando con todos aquellos profesionales que en algún momento, aquellos trabajadores que en algún momento estuvieron en el INE y que ahora pasan a formar parte de Mejor Edu. ¿Por qué? Porque este gobierno no tiene la menor intención de llegar a quitar el trabajo a nadie. Son trabajadores que estuvieron en un instituto y que ahora pasan a esta comisión. Y estuvimos durante estos meses de octubre a diciembre haciendo una reestructuración de nuestra comisión y en enero empezamos formalmente a trabajar. Pero en marzo tuvimos que dejar el edificio, entra la pandemia y nos pone ante situaciones inéditas, ante situaciones diferentes, ante repensar la educación. Teníamos planteamientos y estábamos empezando a trabajar sobre ellos, pero empezamos con replanteamientos que nos ha permitido ir analizando qué es lo que requerimos hacer ahora para fortalecer en nuevas condiciones, bajo nuevas circunstancias, a la educación, a los maestros y a las escuelas. Hemos hecho algunas cuestiones. Tenemos, en primer lugar, hicimos un cuadernillo que pues espero mandárselos a ustedes sobre 10 sugerencias para la educación durante la emergencia. También nos pusimos bajo la idea de poder recuperar las experiencias de los maestros, cómo estaban trabajando a la distancia, qué estaban haciendo, porque pues, la Secretaría de Educación Pública respondió de inmediato y respondió con distintas formas de educación a distancia. La más socorrida era la educación en línea, pero en nuestro país no todos los niños tienen educación en línea. Y entonces se hizo también educación por televisión, educación por radio, educación a través de cuadernillos y sabemos también que hay niños que no pudieron incorporarse a ningún tipo de dispositivo establecido, pero sí pudieron acercarse a sus maestros, porque los maestros estuvieron ahí. Los maestros estuvieron ideando formas de trabajo con sus niños. Y para ello hicimos una revista para recuperar estas experiencias de los maestros. ¿Qué hicieron aquellos maestros que no tenían internet y que tampoco tenían manera de que sus niños tuvieran televisión? Pues hacían cuadernillos, hacían materiales, los llevaban. Recuerdo el caso de una maestra que comentaba que iba al pueblo donde ella trabajaba y dejaba en las casas de sus alumnos en la rama de un árbol la tarea y lo que ella había construido de conocimiento para la siguiente semana. A la siguiente semana regresaba, dejaba la nueva y recogía lo que los niños habían hecho. También hemos desarrollado sugerencias para los maestros, pensando en que en algún momento vamos a regresar a las escuelas de educación básica y media superior. Son 5 cuadernillos, un cuadernillo para primaria, otro para secundaria, uno para preescolar, educación inicial y también para educación media. Estas sugerencias están a la disposición de los maestros. También desarrollamos talleres emergentes de formación docente que les llamamos itinerarios para el reencuentro. Queremos que las comunidades educativas, una vez que regresen, puedan comentar sus experiencias y puedan
también tener una guía en estos cuadernos, en estos talleres que hemos puesto a disposición de todos los maestros y maestras, tanto mexicanos como extranjeros, porque nosotros los estaríamos invitando a entrar a nuestra página, a poder conocer lo que hemos estado diciendo, estos materiales, además de un blog que se llama Entre Docentes. Hemos intentado subir cosas que puedan servir a los maestros, ser de utilidad en estos momentos para repensar la educación, para que juntos repensemos cuál es el camino distinto que podemos darle a la educación en estos momentos de crisis, en estos momentos de separación de las escuelas, y que nosotros podamos contribuir y estar más cerca. Estamos lejos por la distancia, pero tenemos nuestras raíces profundamente unidas con el magisterio, con la educación, con la sociedad, con los padres de familia. Y nosotros queremos invitarlos a ustedes, hermanos venezolanos, para que puedan consultar los materiales que hemos hecho. Los invitamos a la página de La Mejor Edu, los invitamos a que entren a nuestro YouTube, porque también hicimos unos foros, los invitamos a que entren a nuestro blog y que podamos construir y que podamos discutir y que podamos realmente capitalizar estos aprendizajes nuevos para pensar en una nueva educación que efectivamente sea una educación para nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Gobierno de México.